El gusto de escuchar las presentaciones de los 3 profesores de tiempo completo del Colegio de Psicología y pues bueno, vamos a también tener oportunidad de escuchar a un representante de sus grupos de investigación. Entonces, bueno, por mi parte les doy una cordial bienvenida. Les cedo el turno de la palabra a Paulina Lazo de la Vega, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Psicología, quien va a estar a cargo de la moderación de esta mesa. Muchas gracias, Pau. Hola, muy buenos días a todas, todos, todes. Gracias, Pati. Pues como ya mencionó nuestra querida directora, el día de hoy vamos a presentar las mesas de investigación que están a cargo de los 3 profesores de tiempo completo de la universidad. Y bueno, primeramente estará la mesa de, bueno, más bien, el proyecto de la maestra Mitzi Nieto y de Rebeca Ortega. Ahorita les voy a contar un poquito de la trayectoria de la doctora Mitzi. Ella es licenciada en psicología por parte de la UAM Xochimilco, también es maestra en educación por la UPN Ajusco, tiene otra maestría en clínica psicoanalítica por la Universidad de León, España, y es doctora en educación por la UAM Xochimilco. Tiene 20 años trabajando en la implementación de proyectos comunitarios y educativos, 15 años en la docencia, 15 años como psicoterapeuta y es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana desde enero del 2021. La representante de su proyecto de investigación será Rebeca Ortega de Moll. Ella es estudiante de quinto semestre de psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es practicante dentro del Centro de Orientación y Atención Psicológica COAPSI de la Universidad del Claustro de Sor Juana también y es integrante del grupo de investigación de arte y salud mental, que es el que escucharemos a continuación. Le cedo el micrófono a mi compañera Rebeca para que nos hable un poquito de su proyecto. Adelante, bienvenidas. Gracias. Bueno, me parece que Iris me va a ayudar con la presentación. Va, bueno, perfecto. Muchas gracias, Iris. Bueno, pues entonces yo les voy a presentar un proyecto que justamente surge a partir del grupo de investigación. Y bueno, ¿me ayudas con la siguiente, Iris, por favor? Gracias. Pues el grupo de investigación en arte y salud mental principalmente se encarga de, bueno, es un espacio de producción de conocimiento que integra justamente el arte en relación con la psicología y pues abordan muchos temas, ¿no? Justamente lo que se hace en el grupo es que se imparte teoría y se relaciona pues el arte con el psicoanálisis, el arte con la psicología, ¿no? La arte terapia, y a partir de esto también se hace la práctica, ¿no? Que en este caso pues es investigación y que pues a raíz de eso surgen cursos, talleres y que es, bueno, se enfoca particularmente en la investigación en acción participativa. Y pues, por ejemplo, de aquí surge el taller de los miedos, ¿no? Que también se presentó y que se impartió justamente y que de ahí surgió la investigación en torno a los miedos, ¿no? Y bueno, ¿me ayudas con la siguiente, Iris, por favor? Y bueno, pues de aquí también surge lo que les voy a presentar, que es mi propuesta, que se llama Reminiscencias, taller de memorias, arte y reconocimiento, y es un taller enfocado principalmente a la población adulta mayor, y también es una propuesta de investigación en acción participativa, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Pues bueno, las categorías de análisis es el envejecimiento en pandemia, como una experiencia subjetiva, ¿no? En la población adulta mayor, cómo se vive, ¿no? En la pandemia, el envejecimiento, la soledad, tanto anterior a la pandemia como durante la pandemia, y el envejecimiento activo, pues como la investigación acción participativa implica también una intervención, pues justamente lo que se busca es llegar a esto, ¿no? El envejecimiento activo, ¿no? Y pues se busca ver como el proceso durante el taller, que implica el arte también, puede tal vez, esperemos, llegar a que se dé, ¿no? Este envejecimiento activo, que es
un envejecimiento que promueve justamente la actividad en la población adulta mayor, como pues que no significa que por ser grande dejes de ser productivo, ¿no? Y dejes de poder hacer cosas. Todavía se pueden tener metas, se puede dejar un legado, ¿no? Y se puede pues tener esta actividad tanto física como mental, como social. Entonces, bueno, es como el propósito, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Irais, por favor? Y bueno, los objetivos de la investigación, pues se tienen dos, ¿no? De investigación y de intervención. El objetivo de investigación, pues es analizar las subjetividades de la población adulta mayor en torno al envejecimiento en estos tiempos de pandemia, interviniendo sobre ellas para el desarrollo de un envejecimiento activo, ¿no? Y pues justamente el objetivo de intervención es construir herramientas, ¿no? A partir del arte para alcanzar un envejecimiento activo. Como objetivos un poco más específicos, pues digamos un objetivo más afectivo es establecer lazos afectivos y una red de apoyo con otras personas de la edad, ¿no? Porque pues como al ser un curso, pues va a implicar también un poco más de socialización, ¿no? Y pues una red de apoyo entre gente de la misma edad. Y como un objetivo un poco más cognitivo, pues sería elaborar herramientas que impulsen a la actividad mental y motiven a las y los participantes, ¿no? A continuar justamente con esta actividad mental, artística, etcétera, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Iris, por favor? Y bueno, la demanda, ¿no? Pues es importante tener en cuenta pues la demanda, ¿no? Y la relevancia social que puede tener la propuesta. Y pues bueno, o sea, es importante considerar que el envejecimiento, ¿no? Se caracteriza por ser un periodo en el que se presentan pérdidas, ¿no? Se presentan ganancias y hay un desarrollo, ¿no? En la vejez que implica pues un proceso de crisis que pues también es cuestión de integrar, ¿no? La identidad y dejar un legado, ¿no? Ser también un recorrido por el pasado que resulte ser positivo, ¿no? Bueno, es como lo que se espera y lo que se busca, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede tener un envejecimiento positivo que implique, pues, una sensación de logro, ¿no? De satisfacción, relaciones interpersonales positivas, ¿no? O, por el contrario, pues, también puede ocurrir un envejecimiento que, pues, esté cargado de sentimientos de soledad, de desesperanza, de estancamiento, desesperación, ¿no? Y nostalgia. Y, pues, también en ese sentido, pues, hay muchas concepciones culturales que, pues, asocian, ¿no? La vejez con aspectos negativos de decremento de la productividad, ¿no? De fragilidad, y esto pues también se ha observado que en la práctica con adultos mayores pues genera temores, ¿no? Por los efectos de la vejez tanto en el cuerpo como en la sexualidad, como en la pérdida de espacios sociales, ¿no? Y pues por el miedo también a la soledad y el deterioro, y en el contexto particular de la pandemia, pues bueno, o sea, la pandemia por COVID-19 pues ha expuesto que la población adulta mayor es una población de riesgo, ¿no? Y esto implica también pues tomar medidas aún más extremas, ¿no? De prevención y de, pues, para evitar el contagio, ¿no? Entonces, pues en ese sentido la población adulta mayor se ha visto pues en una cuarentena aún más estricta, ¿no? Y si de por sí para nosotras y nosotros ya es difícil, pues para esta población pues resulta también ser bastante complicada, ¿no? Pues también hay casos en los que los adultos mayores se han tenido que aislar incluso como lejos de sus familiares, ¿no? Porque bueno, hay familiares que tienen que salir, entonces pues por prevención, pues aún la soledad aumenta, ¿no? Entonces se han hecho estudios al respecto que justamente dicen que, bueno, que la población adulta mayor durante la pandemia pues ha tenido pues ansiedad, ¿no? Soledad, tristeza, todo esto por el encierro, la incertidumbre, ¿no? Miedo particularmente pues en relación a salir, ¿no? Llevar a cabo actividades sociales y toda esta cuestión que pues puede llevar al contagio, además de la vulnerabilidad, ¿no? Porque pues bueno, al ser una población de riesgo pues son aún más vulnerables para pues poder pues contraer esta enfermedad y pues que resulte pues mal, ¿no? Entonces, bueno, también esta incertidumbre y este temor y todo esto, pues digo, por la pandemia, se han truncado también bastante las metas, ¿no? De los adultos y las adultas mayores, que justamente en esta etapa del desarrollo es sumamente importante tener metas, ¿no? Porque pues esto ayuda a que se siga teniendo esta esperanza, perdón, para pues justamente dejar un legado y pues sentir como esta, pues sí, ¿no? Esta sensación de logro, ¿no? Entonces el hecho de que se hayan truncado todas estas metas, pues también tiene una implicación negativa, ¿no? En la población adulta mayor y que pues me parece importante, hay que considerar, ¿no? Y que hay que justamente fomentar, ¿no? Que siga habiendo esta actividad y que sigan teniendo estas metas y encontrar alternativas, ¿no? Pues al no poder salir, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, bueno, me ayudas con la siguiente, Iris, por favor.
pues, ¿cómo haremos esto, no? Pues justamente a través del arte, y todo esto es lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Aquí vamos a ver un poco de la teoría, ¿no? Pues hemos visto que, bueno, primero que nada, obviamente hemos visto a Freud, ¿no? Freud se interesaba por el arte, ¿no? Y particularmente por el romanticismo, que pues era un movimiento artístico que afirmaba la subjetividad, la autonomía y que mostraba esta como lucha con el mundo interno y el externo, ¿no? El yo, las expectativas contra el no yo y toda esta cuestión. Y pues a partir de esto Freud también observa que la psique se expresa pues, por medio de imágenes, ¿no? Que son preservables y que implican una experiencia subjetiva y empática. Entonces, la psique no solo se comunica a través de la palabra, sino también por las imágenes, ¿no? Y bueno, también tenemos pues todas sus investigaciones en cuanto a los sueños, ¿no? Y cómo como experiencia onírica que implica una imagen, pues es tan significativa, ¿no? Y pues justamente también en el grupo vimos un texto de las tres estéticas de Lacan, de Massimo Recalcati, y justamente Lacan lo que dice es que son tres estéticas, ¿no? Una que sirve como organización de un vacío, ¿no? Que es como la obra termina siendo como un velo del inconsciente. La segunda estética, que es una estética anamórfica, y supone un encuentro con lo real, ¿no? Y que lo presentifica lo que pues parecería ser irrepresentable, ¿no? Y la tercera estética, que es la de la letra, que también nos muestra cómo el arte, pues no solo es una obra de arte, ¿no? Sino también puede ser escritura, ¿no? O poemas, por ejemplo, ¿no? Y la estética de la letra, pues es también un encuentro contingente con aquello que siempre ha estado y que es a través de la singularidad del trazo, ¿no? Y algo que es universal, ¿no? Que es como justamente la letra, la escritura, los signos. Y bueno, también en el psicoanálisis se utiliza un término que es la sublimación, que bueno, particularmente en el arte, pues nos muestra cómo el arte pues bordea la angustia, ¿no? Y ayuda a dar como organización, ¿no? Y resignificar, o sea, el arte, en la obra de arte está toda esta angustia, pero pues se queda ahí, ¿no? Y se queda ahí plasmada y pues sirve justamente para resignificar y bordearla, o sea, no desbordas, pues evidentemente hay que también tener cuidado, ¿no? Justamente hemos visto también que la psicoterapia enfocada al arte, pues permite toda esta expresión de emociones, sentimientos, fantasmas, símbolos, conflictos, etcétera, que incluso no se pueden expresar con palabras, ¿no? Y que permiten representar, presentar y autoexpresar, ¿no? Que esto también lleva a un autoconocimiento, una autoobservación y que pues el producto artístico pues es como esta prueba tangible, ¿no? De todo lo que se tiene adentro y que hay que trabajar, ¿no? Y pues que cuando es guiada, pues funciona muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿me ayudas con la siguiente, Iris, por favor? Pues aquí están las fases, ¿no? De mi investigación y acción participativa. La primera fase, una fase de preinvestigación, que es la detección de la demanda, que pues ya les comenté, la relevancia social, y a partir de esto se elabora una propuesta, ¿no? El diagnóstico, que sería como la siguiente etapa, es a través del primer taller, y bueno, antes de hacer el taller, se considera importante, y también esto se ha visto en el marco teórico que se hizo para el proyecto, proporcionar una escucha, ¿no? Una escucha que pues permita saber sobre las demandas subjetivas de cada sujeto, ¿no? Los contextos, también lo que se espera del taller, ¿no? Y eso también ayuda pues a moldear el taller, que pues no es un taller de mucha gente, ¿no? Se espera que sea un poco más íntimo, ¿no? Y bueno, justamente este primer taller, que sería como actividad dentro del claustro, pues va a servir como para evaluar, ¿no? Y sistematizar también los próximos talleres, que ya servirán como una herramienta de intervención para la población a la que se está dirigiendo, ¿no? Y pues ya elaborados todos los talleres, se podrá pues llevar a unas conclusiones, ¿no? Que es el análisis de las categorías que les mencioné y pues del envejecimiento, ¿no? Los procesos y pues cómo funciona el taller como una herramienta de intervención, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Iris? Gracias. Y bueno, les voy a pues dar como un acercamiento un poco al curso y a las actividades que pues se planearon para el curso. Siguiente, por favor. Son muchas, pero bueno, como las principales serían estas. Es la fotobiografía, que bueno, la fotobiografía pues generalmente es una herramienta, ¿no? de investigación, pero en ese sentido se utilizará como pues una comprensión del pasado, ¿no? Del reconocimiento de las etapas de la vida, lo que se aprendió, lo que se construyó, y pues son 10 fotos, ¿no? Se escogen 10 fotos para explicar 4 etapas de la vida, bueno, en este caso, que es la infancia, ¿no? Adolescencia, juventud,
la adultez y la presente, ¿no? Que es la adultez mayor, ¿no? Y que explican una historia, ¿no? Entonces, ver como tu historia, pues visualmente, pues ayuda mucho, ¿no? Siguiente, por favor. También está esta otra actividad, que bueno, este fue un diseño propio, pues pensando un poco en la población adulta mayor, las abuelitas, por ejemplo, que todas tienen sus recetas, pues se hizo esta actividad que es un poco hacer una receta, ¿no? De lo que me constituye, ¿no? Mis ingredientes, que es todo esto que me, pues hace que yo sea yo, y mis procesos, ¿no? O sea, con qué intensidad he vivido, qué cosas de la vida, ¿no? Pues cuáles han sido como los pasos para llegar a lo que soy ahora. Entonces, bueno, pues también es como una herramienta para pues identificar qué hay en mí, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Iris, por favor? Y bueno, justamente también los objetos tienen como una fuerte carga significativa, ¿no? Entonces, también está esta, que es la caja de recuerdos, ¿no? Que es pues, en una cajita, decorar como se quiera, pues poner todos estos objetos que me representan, ¿no? Y que hacen que yo sea yo, ¿no? Y que están cargados de mí. También es un poco para identificarme y pues tenerme aquí plasmada en un objeto que está cargado de muchísimas cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también está el árbol, que pues es una asociación un poco con cómo el crecimiento de un árbol se puede asociar con el crecimiento humano, ¿no? Entonces el árbol desarrolla raíces, ¿no? Estas raíces que pues le dan como su origen, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Le dan este alimento, entonces un poco asociarlo también con el crecimiento humano, que cuáles son mis raíces, ¿no? ¿Cuál es mi origen? ¿Qué es lo que me da este alimento, ¿no? Las ramas, que es como lo que surge del árbol, ¿no? Lo que le decora, lo que también le ayuda a que le llegue la luz, ¿no? Y que incluso también sirve como de apoyo para algunos animales, en este caso para, no sé, a quién apoyo yo, ¿no? ¿Qué ha crecido de mí, ¿no? ¿Cuáles son como mis productos, por así decir? Y pues un tronco también, ¿no? Que da estabilidad, que da fuerza, entonces, pues asociar un poco esto y que hagan un árbol, ¿no? Lo pinten como quieran y que sea como, pues una representación también de mí, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Iris? También, pues bueno, pues quise aquí integrar un poco también de la cultura, entonces el cine, pues de la época de oro mexicano, pues justamente como el cine que para la población adulta mayor, pues era como muy representativo, ¿no? De la cultura. Entonces aquí es como una sesión de análisis cinematográfico, ¿no? Para analizar cómo se construye la identidad a través de la cultura, ¿no? Y que no aplica solo al cine, sino también al arte, ¿no? A incluso la calle o lo que sea que pues también te construye, ¿no? Y que también pues construye la forma en la que tú actúas, ¿no? En la que ves el mundo, entonces, y que ahora es como sumamente distinto, entonces, bueno, aquí también es una actividad y me ayudas con la siguiente, Iris. Y pues ya para no extenderme, la última actividad sería un autorretrato, ¿no? Que es un producto final pues para representarme y redescubrirme y pues todo lo que se vio en el curso, pues se identificó, ¿no? Y ahora es al final, ¿no? ¿Quién soy ya? Bien, ¿no? En un autorretrato, ¿no? Que mejor forma, creo yo. Entonces, pues bueno, vayas con la siguiente, Iris. Pues ya, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias también por el espacio. Es un evento muy importante. Muchísimas gracias, Rebe, y muchísimas gracias a la doctora Mitzi también por tan bonito proyecto. La verdad es que es algo que al menos pues yo no he visto en muchos años o sea, no solamente estar aquí en el claustro, sino en general, como que la población adulta mayor sí es muy olvidada y sobre todo en esta pandemia, bueno, yo lo veo con mi abuela que pues tiene 88 años, que se ha quedado sola y no ha podido salir durante toda la pandemia, 2 años sin salir y pues seguramente ha tenido muchísimas repercusiones en su salud, no solamente física, que pues ya la tiene por su edad, sino también mental, ¿no? El hablar, el tener la posibilidad de retomar esta parte pues muy, muy nuestra, que es el arte, me parece algo muy, muy bonito. No sé si la doctora Mitzi quiere agregar algo, todavía tenemos un poquito de tiempo.
Bueno, pues primero que nada, felicidades a Rebeca. La verdad es que es un proyecto que se ha ido gestando muy despacito y con mucho cuidado y mucho cariño que ella le ha puesto. Y bueno, pues al ser un proyecto de investigación-acción, pues todavía vamos a revisar como digamos, justo la parte de la implementación. Estamos revisando, vamos a platicar con la maestra Ana Patricia para buscar la manera más viable, ¿no? Seguramente ya será en enero del 2022, porque pues ya estamos terminando el año, pero bueno, es un proyecto que se ha gestado con mucho cuidado, me parece, y como ya decía Rebe, con mucha atención de las lecturas, ¿no? Y con mucha creatividad y mucha, yo creo que con mucha inteligencia, pero también con mucha sensibilidad. Y nada más comentar que este proyecto está, perdón, voy a proyectar así súper rapidísimo porque sé que tenemos 30 segundos. Está dentro del programa Función Cuadro, que son intervenciones disciplinarias, transdisciplinarias, perdón, en cultura psicológica, y está dentro del grupo de investigación Acción, al que Rebeca pertenece. Estamos muy honrados con su presencia y hay otros estudiantes que también están haciendo y diseñando proyectos de investigación-acción, que es un poco el eje de lo que trabajamos. Y bueno, que tiene justamente su, digamos, su parte práctica o su parte más visible, quizás, en estos talleres. No siempre son talleres, por ahí hay otro proyecto gestándose que tiene que ver con un grupo. También hay un grupo de los martes, que también estamos ahí revisando esta parte de la convocatoria y demás. Todo se está ajustando, todo está siendo parte de una investigación, entonces todo está un poco siendo propositivo, un poco revisándose, y estamos justo ubicados aquí en el grupo de investigación, y además tenemos esta parte donde más adelante se van a compartir los trabajos, ¿no? Es que está pensado como una galería virtual de arte y subjetividad, los talleres artísticos reflexivos, que son estos que van surgiendo de este grupo de investigación, acción, los espacios académicos, que recién tendremos los primeros el año que viene también, en el 2022, y los espacios grupales de reflexión permanente, que es este grupo de los martes. Entonces, nada más encuadrar un poco este bonito trabajo, importante trabajo de Rebeca en el grupo de investigación Acción, y recordar que, bueno, no es solo el taller, sino es un proceso de investigación, y ella va a recuperar información muy valiosa con la idea de también diseñar una propuesta que pueda ayudar en espacios, en otros espacios habitados y, digamos, concurridos por adultos mayores. Entonces, bueno, eso sería todo, y me uno a las felicitaciones. La verdad es que es un proyecto muy bonito y muy rico. Gracias. Maravilloso, muchísimas gracias a ambas. Son proyectos con muchísimo, no sé, muchísimo corazón, muchísima alma, no sé, muchísimo espíritu. Están muy, muy padres. Y pues bueno, si están todos de acuerdo, pues vamos a darle continuidad a la siguiente mesa. Cualquier cosa, pues habrá un espacio al final para hacer algunas preguntas, también seguir mandando felicitaciones. Pero bueno, la siguiente participación será del proyecto de la doctora Diana Brito y del egresado, el licenciado Sergio Saldaña Fragoso. Les voy a comentar que la doctora Diana Brito es licenciada en psicología y pues fue doctorante en neurociencias de la conducta por la UNAM. Se ha dedicado los últimos 20 años a actividades de investigación en el Laboratorio de Psicofisiología y Neuropsicología de la UNAM. Es autora y gestora de diferentes programas de intervención para diferentes instituciones. Cuenta con una sólida experiencia como psicoterapeuta. Ha desempeñado su papel como catedrática en diferentes universidades durante 10 años y actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo y encargada del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El licenciado Sergio Saldaña Fragoso, como mencioné, pues es egresado de la licenciatura en Psicología. Esto fue en el año del 2019 y tuvo su proyecto de tesis en el cual estaba titulado La relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas, desarrollo de conductas desadaptativas y la disfunción familiar. Sin más, le cedo el micrófono a la doctora Diana para que nos haga favor de presentar su proyecto.
Gracias, Pau. Bueno, quiero mencionar que Sergio es egresado, pero todavía no es licenciado, que justo parte de este protocolo va a ser su tesis de licenciatura, que ya tiene ese título tentativamente, pero todavía no se licencia. En eso andamos y ahorita les vamos a contar justo en qué. Pues yo quisiera comenzar compartiendo que me siento muy contenta de que estemos aquí los 3 profesores de tiempo completo, pero también algunos otros profesores, también profesoras veo por ahí. Y pues nada, que me gusta mucho la idea de que la investigación sea un elemento importante para el colegio, que abran un espacio justo en este aniversario como para que hablemos de qué estamos haciendo, de qué estamos investigando. Cuando llegué al claustro, yo vengo de la UNAM, que es una universidad donde se hace pues, un monstruo, ¿no?, de investigación en todos los sentidos y en todas las vertientes, pero de pronto cuando uno se inserta en su propio mundito, pues cree que así funcionan las cosas del todo, ¿no? Entonces, cuando llego al claustro, justo me toca un coloquio de investigación de la universidad. Y entonces, yo me acuerdo que yo no cabía en mí un poco de sorprenderme de cómo había investigadores en el claustro que estaban revisando la obra fotográfica de Rulfo, ¿no? O cómo estaban investigando feminismo, o cómo algún otro proyecto sobre el ruido de la calle de Bolívar, ¿no? O sea, proyectos que de pronto yo decía, eso que tiene que ver con investigación y está súper, o sea, mi experiencia es muy grata en ese sentido porque te hace salir de tu caja, ¿no? Te hace salir de tu, ahora hablando del cuadro, ¿no?, que propone Mitzi, te hace salir de tu cuadro y decir, ah, mira, hay un montón de cosas y además un montón de maneras en las que se investiga. Y yo diría siempre, pues cada quien sus drogas, ¿no? Cada quien sus filias y esto ha sido muy enriquecedor para mí. Entonces, el tener un espacio y compartir esta parte y esta manera de hacer investigación se me hace muy, muy valioso, pero también enmarcado en justo esta palabra que le debería hacer honor a la universidad, ¿no? O sea, un universo, muchas posibilidades, muchas disciplinas. El hecho de que el claustro sea una universidad pequeña tiene muchas bondades y creo que esta es una de ellas, ¿no? Ahorita escuchando a Rebeca, que además es bien bonito ver cómo van creciendo, ¿no? Cómo los recibimos en primero y cómo ya después empiezan a hablar y se empiezan a desenvolver con un lenguaje más propio y con objetivos más claros, pues es bien bonito ver cómo también ya dentro de la carrera de psicología empezamos a hacer investigación desde diferentes trincheras y toda ella muy, muy valiosa. Entonces, bueno, felicidades a los que se vayan involucrando en actividades de investigación. Y por otro lado, esta parte de la que me toca a mí, ¿no?, como investigación más desde lo cuantitativo, desde lo biológico, que de pronto parecería ser el punto y aparte, y que creo que pudiera llegar a serlo si nosotros lo conceptualizamos así o lo contextualizamos así. O sea, puede ser como en esta universidad lo diferente y en otra podría ser lo diferente, lo otro, lo cualitativo. Creo que no importando esta discusión, porque a mí me parece estéril, el que rescatemos los aspectos biológicos de la conducta, pues es una de mis pasiones, por ejemplo. El ver qué está pasando en esos cerebros, cómo se está vinculando con el medio ambiente y cómo esta interacción hace que nosotros pues tengamos mayor o menor probabilidad de presentar ciertas conductas. Entonces, bueno, esto lo hacemos a través de métodos cuantitativos, ¿no? Y creo que siempre nos aportarán información valiosa y por supuesto que perdemos otra, perdemos o no perdemos, creo que nos vamos dando pie, tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa nos vamos dando pie una a la otra de generar más preguntas y la posibilidad de apostar por respuestas. Entonces, creo que en ese sentido, desde esta trinchera que pretendemos hacer medición, la medición de conductas, desde un paradigma que se acerca más al método científico, pues resulta otra opción que tenemos como comunidad de psicología del claustro. Y esto todo enfocado ya, a mí lo que me interesa es que la investigación tenga un impacto
¿no? Un impacto en qué, pues en el desarrollo de programas, en qué vamos a hacer con lo que ya descubrimos. Esa es como una de las directrices que en general con la cual fui formada y que sigo teniendo. Y entonces es después de que investigamos esto, que no se quede en una tesis, que no se quede en un artículo por ahí que puede alguien o no leer, sino que tenga un impacto, ¿no? Y un impacto que puede ser clínico, educativo, laboral. Entonces, bueno, hacer esta reflexión se me hacía muy importante. Ayer que escuchábamos a los diferentes personajes, agentes educativos que han pasado por el claustro, decía uno de ellos, bueno, esto de la ciencia, ¿no? La ciencia es un camino, pero no lo teologicemos, creo que utilizo esa palabra. Y me encanta porque sí tenemos muchos caminos y no desvirtuar ninguno de ellos me parece súper importante y ser críticos ante todos ellos también. Entonces, bueno, en este camino les cuento un poco de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene que ver con ver qué relación tiene el funcionamiento ejecutivo, el desarrollo del lóbulo prefrontal de nuestro cerebro y las conductas de riesgo que presentan los estudiantes universitarios. Entonces, pues acá lo que nos ha interesado es como por qué los estudiantes universitarios se están metiendo en ciertas conductas que ponen en riesgo. Ahorita vamos a ir definiendo estas variables. Y pues la pandemia vino un poco a estropear muchos planes en nuestras vidas y con el proyecto que tenemos nosotros, pues también, porque estábamos haciendo medición de funcionamiento ejecutivo con escalas que además tenemos ahí en el claustro, que son, digamos, actualizadas y para población mexicana, pero pues se nos cortaron por ese lado esas salas y tenemos que empezar a ver cuáles son las alternativas y es lo que les queremos contar. Pau, si puedes proyectar por ahí a andar Sergio, ahorita él les va a contar de algunos conceptos y al final les va a contar cuál es específicamente su proyecto derivado de este grande. Entonces, bueno, el proyecto en general se titula Funciones Ejecutivas y Conductas de Riesgo en Jóvenes Universitarios. La segunda parte de este estudio es la valoración de los efectos de un programa de intervención, ¿no? Un programa preventivo desde las neurociencias. ¿Cómo desde las neurociencias? Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de cerebros todavía en desarrollo. La que sigue, por favor, Pau. Bueno, pues nada más así como de manera muy somera, ¿por qué la adolescencia? ¿Por qué conceptualizar en todo caso a los estudiantes universitarios como adolescentes? Si bien la adolescencia, pues podríamos poner ahí parámetros o límites, ¿no? De cuándo empieza, cuándo acaba, vemos que no necesariamente lo que nos dicen los manuales, pues es preciso. De hecho, los propios libros, los manuales nos dicen, bueno, esto es un estimado, pero podemos llevar hacia acá o hacia allá ciertas características. Lo cierto es que en cuanto al desarrollo del sistema nervioso, en la adolescencia se dan procesos muy importantes. Uno de ellos es la poda neuronal. Hay muchísimas conexiones, ¿no? Muchísimas conexiones que, pues, digamos que no son todas útiles, no todas son necesarias, y entonces empieza a haber una poda de estas sinapsis que no van a ser necesarias. Y a partir de ello se ha hipotetizado que todos los cambios que se tienen, todas las crisis que se viven en la adolescencia, pues podrían tener que ver con esta poda de muchas conexiones, ¿no? Aunado a ello, pues esta parte subjetiva que es muy importante, no va a ser lo mismo mi adolescencia que la adolescencia de Toño, que la adolescencia de Patti, que de Yaís. Cada uno tiene una historia y un sistema de creencias que en todo caso hará que nos comportemos de una u otra manera. Pero sí hay una situación que compartimos y es el desarrollo de nuestro sistema nervioso, en este caso de nuestro cerebro, nuestro lóbulo prefrontal específicamente, y estos cambios se van hacia la edad adulta, ¿no? Y la universidad queda como por ahí en medio, o sea, entre que entramos todavía pollitos, ¿no? 18 años, 17, algunos, por ahí tuvimos una estudiante de 16 años, ¿no? Ya, y ya en la universidad, pues de pronto todavía tenemos características de la adolescencia, ¿no? Cuando todavía hay cambios físicos, psíquicos, cambios sociales, en el marco familiar, en el marco social, entonces, y de ahí ya empezamos a llegar hacia una etapa más de adultez temprana.
Sin embargo, pues se comparten todavía muchas características. Es un periodo crítico y se considera como un periodo de riesgo. ¿Por qué? Pues porque podemos estar vulnerables a diferentes conductas. La que sigue, Pau. Entonces, ¿qué es una conducta de riesgo? La conducta de riesgo es una búsqueda repetida del peligro, dicen algunos autores, en la que la persona pone en juego su vida. No necesariamente se pone en juego la vida, ¿no? Hay las denominadas conductas autolíticas, que son conductas, digamos, pues autodestructivas, pero que no necesariamente son suicidas, por ejemplo. No obstante, reflejan atracción por el riesgo, en especial con sensaciones fuertes relacionadas con el peligro y muchas de ellas con la muerte. Ahorita Sergio nos va a especificar que no necesariamente una conducta de riesgo es desadaptativa, nos va a llevar a poner en peligro necesariamente la vida como lo podemos pensar en automático, ¿no? Entonces, son conductas de riesgo aquellas acciones voluntarias o involuntarias, que esto va a ser importante, a veces son conscientes, a veces son voluntarias, a veces no son voluntarias, que realiza un individuo o comunidad y que puede llevar a consecuencias nocivas. La que sigue. Sergio. Gracias, profesora. Buenos días a todos. Bien, para empezar, como mencionó la profesora, hay conductas de riesgo que son planeadas y aquellas otras que son más bien reactivas. Sin embargo, cabe recalcar que el riesgo es una variable en las conductas, no es que estén precisamente ligadas, unidas, que sean un mismo constructo. Bueno, al menos esa es una propuesta que me parece interesante para este trabajo de investigación, ya que el término riesgo, a través de la revisión de la literatura en este proyecto, es más bien aplicado en el análisis de conductas que pueden llegar a presentar los adolescentes. Es decir, hay conductas en las cuales va a haber un riesgo y están presentes en nuestra cotidianidad, en la cotidianidad de los adolescentes, y pueden parecer desfavorables o amenazantes para su desarrollo. Y justamente me pareció interesante señalar esta noción de riesgo, ya que en la mayoría de la literatura que se revisó en el idioma español, mencionan justamente al riesgo y las conductas como un mismo constructo y de manera un poco ambigua, como resaltando estos estereotipos que se tienen sobre los adolescentes y su, podría decirse así, torpeza para verse inmersos en estas conductas. La siguiente, por favor. Y entonces acá tenemos otro concepto que es vulnerabilidad, la cual es una posición o condición que el adolescente tiene y la cual es una desventaja y posibilita el desarrollo de conductas desadaptativas. Conductas desadaptativas y de riesgo no son lo mismo, ya que, como mencioné, el riesgo está presente, pero lo desadaptativo está más bien en función de la trayectoria que van a tener las conductas. Es decir, como en la adolescencia se adquieren gran cantidad de hábitos relevantes para la salud a largo plazo, perjudiciales y benéficas. Bueno, dentro de las perjudiciales podríamos encontrar el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de sustancias psicoactivas, actividad sexual de riesgo, entre otros que generan repercusiones a nivel biológico y psicosocial de interés, digamos, para nosotros, los profesionales de la salud mental, como por ejemplo los embarazos no deseados, la obesidad, drogadicción y, bueno, a más grande escala, invalidez o incluso la muerte de muchos adolescentes. Muertes que pudieran ser en un primer momento evitadas con una debida intervención, como lo propuso la doctora. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Ya, pues perdón, Sergio. Sí, ¿quieres seguirle? Dale. Gracias. Me parece pertinente justo que nosotros como miembros del claustro tenemos bueno, me parece importante mencionar que tenemos una distinta visión y perspectiva sobre la salud mental y sobre esta gran diversidad de problemáticas, porque si bien esta investigación es de un tipo más
cuantitativo, más bien biológico y evolucionista, digamos, no dejamos de lado esa parte de la subjetividad, esta parte que, digamos, todo el corpus teórico psicoanalítico nos brinda y también para nuestra práctica clínica. Sobre todo, me parece importante mencionar esta parte sobre las adicciones, que también se maneja, digamos, en psicoanálisis. Digamos, esta palabra compuesta como una adicción, sin lenguaje, por así decirlo, sin un discurso, pues esto se ve reflejado justo aquí. No es como que ambas teorías, ambos enfoques estén peleados o sean diferentes completamente uno del otro, sino que ambos se complementan. Y justo en todas estas conductas que vemos aquí en la pantalla, en la presentación, digamos, podrían decirse que son una salida que busca, digamos, el aparato psíquico ante, como mencioné, ante una gran, ¿qué podría ser? Presión, decepción, estrés y muchos otros factores en los que, digamos, cada individuo tiene gran, bueno, estrés más que nada. Se me olvidó la palabra que iba a mencionar. Pero todas estas conductas son las que queremos manejar en la investigación, como son la violencia, el consumo de sustancias, y bueno, en resumen, cómo es que todas estas conductas se relacionan con nuestro ambiente cotidiano, cómo es la familia, y cómo es que aquellos factores intrapersonales, como son las conductas, funciones ejecutivas, nos ayudan a limitar o atenuar los efectos negativos, perjudiciales de un ambiente estresante. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué nos dice la neurociencia, ¿no? de estas conductas? Bueno, de estas conductas y de otras conductas. Nosotros tenemos circuitos dopaminérgicos, ¿no? Esta parte química que va a estar influenciando o va a estar regulando, a veces desregulando nuestra conducta. Y entonces Steinberg propone que las áreas dopaminérgicas están relacionadas a circuitos de recompensa. Y estas están implicadas en aspectos sociales emocionales para que los adolescentes o los jóvenes tomen decisiones. Y estas decisiones podrían derivar en conductas de riesgo. Entonces, ¿qué tan placentero me resulta algo? ¿No? ¿Qué tan a corto plazo estoy viendo esta gratificación? Y con eso me quedo. Y entonces hay una imposibilidad o hay una dificultad por ver las consecuencias a largo plazo. Entonces la neurociencia nos dice que en la adolescencia pues esta proximidad con el placer, esta necesidad de la gratificación inmediata va a hacer que sea un factor de riesgo y que se presenten las conductas de riesgo como tal. La que sigue, Pau. Esto en la parte química. Y luego tenemos la neuropsicología del lóbulo frontal. Nosotros tendríamos dos sistemas en la toma de decisiones, dos sistemas predominantes, el sistema emocional y el sistema frontal. El sistema frontal es el, digamos, pensante, el que estimaría qué tanto nos conviene o no nos conviene algo, cuáles serían las consecuencias. Diríamos que entre estos dos sistemas estaría la toma de decisiones. Hay algunas decisiones que tomamos un tanto más con factores emocionales y otras que tomamos un tanto más con factores frontales. Vamos haciendo un equilibrio. Entonces, en el caso de las conductas de riesgo y con todo este antecedente que les cuento de la poda neuronal, esta gratificación inmediata por el sistema dopaminérgico y nuestro núcleo accumbens que está teniendo una recompensa y un placer por lo que hacemos de manera inmediata sin estimar el futuro, podría ser el que estuviera desregulado y el que hiciera vulnerables a los jóvenes para tomar decisiones. Entonces, el hacer un ajuste
y es un ajuste biológico, ¿no? Poco a poco se va dando, hay quien dice que, hay autores, investigadores que dicen que el lóbulo frontal se termina de desarrollar por ahí de los 22 años, hay quien dice que hasta los 30 años, entonces vemos que biológicamente hay factores que van a estar determinando ciertas conductas, pero por otro lado, este sistema también de recompensa en lo emocional, donde pues si consumo algún tipo de drogas o tengo una conducta sexual riesgosa o decido no saltarme comidas porque tengo mucha gratificación cuando veo que ya bajé 1 kilo más, pues estaría reforzando de alguna manera el sistema de placer, ¿sí? La que sigue, Pau, por favor. Sí, bien, como mencionó la doctora justo ahora, todas estas conductas van, digamos, fungen más bien como un placebo, como para tapar aquellas problemáticas de los adolescentes que no pueden apalabrar, que no pueden, digamos, traer en el lenguaje. Entonces, por parte de las neurociencias, el acercamiento que se ha tenido sobre estos sistemas es que si bien cada conducta de riesgo está más bien modulada por qué tan gratificante resulta para el adolescente, hay otros factores que fungen como herramientas para que los adolescentes puedan determinar y puedan elegir si una conducta les resulta más bien, por así decirlo, benéfica o perjudicial. Entonces, los adolescentes tienen esta capacidad para poder discernir sobre aquello que les va a hacer bien o que les va a hacer mal. Sin embargo, como menciono, la literatura que hemos revisado se queda muy corta sobre los alcances que se pueden tener a nivel de medición, y es por eso que los acercamientos que intentamos hacer, además de los que se implementan en la práctica clínica, como es la práctica clínica psicoanalítica, sería una medición a gran escala. Esto para poder tener, digamos, una primera vista, una primera medición de cómo está la comunidad estudiantil referente a estos temas sobre las conductas de riesgo. Estos acercamientos, como menciona la profesora, serían para determinar qué tan gratificantes les resultan a los adolescentes y con qué tanta frecuencia practican estas conductas que son consideradas de riesgo, para que no devengan en conductas desadaptativas por medio de una trayectoria desadaptativa. Bueno, y básicamente esto que está en la presentación es lo que anteriormente mencionó la profesora, pero de aquí, digamos, a forma de un poco de definición sobre los alcances que se ha tenido en el tema. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver que nosotros podemos tener factores de riesgo y protección, ¿no? Y estos son aspectos del ambiente de los sujetos que hacen más o menos probable que puedan experimentar un problema en particular. Entonces, ustedes, pues son, la mayor parte de la audiencia de hoy, pues son estudiantes universitarios, pero pues son estudiantes de psicología, ¿no? Entonces, pues nos atañen estas conductas, aunque sean incluso, o con todo y que sean el blanco de esta investigación. Entonces, preguntarnos de manera un tanto más reflexiva, ¿cuáles son los factores de riesgo y de protección que estamos teniendo actualmente, ¿no? ¿Qué está incrementando la probabilidad que presentemos conductas de riesgo o qué la está disminuyendo en todo caso? Y entonces, bueno, ahí en la búsqueda de la literatura encontramos muchas cosas que pronto iremos compartiendo, pero en ese sentido, ¿cómo sería la universidad, algún servicio o algunas acciones que dé la universidad para generar factores de protección y disminuir factores de riesgo? ¿Cuál sería el papel de la universidad? Bien, la que sigue. Gracias. Los objetivos generales: identificar factores de riesgo, protectores, conductas de riesgo y su relación con el funcionamiento neuropsicológico en la población estudiantil del claustro, e implementar una intervención de prevención y medición de los efectos. ¿La que sigue, Pau?
Es un método cuasi experimental, tiene 2 etapas. La primera es la investigación cuantitativa, hacer esta medición de todas las variables. Se pretende que sea un estudio comparativo, correlacional, transversal y tener un grupo control. En un inicio teníamos proyectado la batería, medir la actividad del lóbulo prefrontal con la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, pero bueno, nos llega la pandemia y no podemos continuar con esto, ahí nos quedamos con varios expedientes. No obstante, pues tenemos alternativas y una de ellas es aplicar escalas comportamentales, es decir, preguntar acerca de las conductas que están teniendo las personas. Esto ha sido todo un desafío porque ya no es tan fácil tener escalas de libre acceso. Entonces, sobre todo estas que son de investigaciones muy recientes, que son instrumentos que han ido saliendo en los últimos tiempos, pues nos ponen candados. Cada uno de los usos de estas escalas cuesta, y cuando queremos hacer una medición del tamaño que queremos hacerla, que sería en una gran proporción de la población de nuestro claustro, de los estudiantes del claustro, pues entonces ahí nos vemos con algunos topes. No obstante, estamos en comunicación con diferentes investigadores que tienen las escalas, ellos tienen las escalas como tal, y estamos viendo si permiten utilizar estas escalas y algunos otros test con los que tendríamos información de las otras variables. Y una segunda etapa que sería la implementación y medición de la intervención de prevención ya en los estudiantes. Para este modelo es muy importante saber que la intervención funciona, ¿sí? Que ese manual de prevención y las acciones que realice la universidad para prevenir la aparición de conductas de riesgo sea lo que disminuye las conductas de riesgo, ¿sí? En este paradigma, en este modelo, nos interesa tener evidencias acerca de cuál sería el impacto de esta intervención. ¿La que sigue, Pau? Y bueno, acciones adicionales derivadas de la aplicación justo de este manual, pues serían talleres, grupos de contención, manejo de situaciones, confidencialidad, programa de tutores. Es decir, ya hay acciones en la universidad que se realizan y entonces queremos ver la manera de sistematizar estas acciones con persiguiendo este fin, ¿sí? La que sigue. Creo que ya no hay la que sigue. Ok, bueno, pues agradecer este espacio, agradecer a Sergio. La verdad es que tengo que reconocer públicamente que Sergio es uno de los estudiantes más prolíficos que hemos tenido. Esto es producto del trabajo de todo el grupo de investigación. En esta presentación, Sergio fue el representante, sobre todo porque él tiene ya la salida hacia su tesis de licenciatura. Y de verdad que se ha metido a leer y me encanta trabajar con él porque además siempre me pone esta parte pero el psicoanálisis dice esto, ¿no? Y ahí se ve la marca de su formación y está súper padre, está interesante. Si nada más en un minutito, Sergio, puedes contarnos qué variables vas a relacionar en tu tesis de licenciatura. Sí, profesora. La primera variable es el desarrollo, la adopción de estas conductas de riesgo por parte de los adolescentes universitarios, es decir, si están presentes en esta población o no lo están. La segunda es el nivel del desarrollo de funciones ejecutivas o control ejecutivo. Y finalmente, qué tan hostil resulta su ambiente familiar. Esto es porque en diversas investigaciones, la literatura nos muestra que hay una conexión entre estas variables, no entre las tres. Sin embargo, por ejemplo, hay conexión entre control ejecutivo y familia, familia y conductas de riesgo. Y, digamos, no hay una investigación unitaria que, digamos, nos diga que estas tres están relacionadas, estas tres variables. Y es por eso de pertinencia para mí hacer esta investigación, además de que pues es bastante ambiguo lo que algunas investigaciones dicen sobre el desarrollo del adolescente, más que nada aquellas que están en idioma español. Y
También me parece pertinente mencionar que con esta investigación podremos determinar si algunos instrumentos, como pues los que usamos los profesionales de la salud mental en la práctica clínica, son de pertinencia, son de relevancia, si son útiles, o si más bien son, digamos, herramientas que más bien entorpecen este proceso de, pues, este proceso de la práctica clínica. Es por eso que estos instrumentos están bajo, digamos, constante revisión, constante crítica, y también estamos revisando muchos otros instrumentos, digamos, que también se adapten para la situación de la pandemia por la que estamos pasando. Y básicamente eso sería todo. Listo, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio. Gracias, profesor. Y Muchas gracias a todos los gracias. presentes. Muchas gracias a ustedes también. Pues un proyecto con mucho trabajo. Yo creo que va a dar muchísimo trabajo ahora que regresemos. Digo, seguramente se ha seguido dando la investigación a lo largo de este periodo, pero pues yo creo que cuando ya se dé la presencialidad podrá avanzar más rápido y pues yo creo que habrá mucha participación por parte de la población estudiantil, porque, bueno, me parece que es algo muy importante y que seguramente la pandemia pues va a tener repercusiones, ¿no? Entonces, el estudio va a ser muy, muy pertinente y pues qué padre que también se esté pensando no solamente en la población adulta mayor como en el proyecto anterior, sino en la población que pues en la que estamos nosotras y nosotros involucrados, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su presentación, muy padre y muy completa. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de el doctor Georgel Moctezuma y de Andrea Nates. Bueno, voy a mencionarles un poco de la trayectoria del doctor Georgel. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Intercontinental. Es maestro en psicología clínica por parte de la UNAM, es doctor en psicología de la salud también por parte de la UNAM y hizo un postdoctorado en ciencias médicas de la salud y odontológicas por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es psicoanalista y perito en psicología criminológica. Tiene 25 años de experiencia como docente y 28 años de experiencia profesional trabajando en instituciones psiquiátricas, penitenciarias y de salud mental. Asimismo, es autor de 6 capítulos de libros, de varios artículos y 7 libros, 2 en proceso de publicación, estos sobre temas como el autismo, psicosis infantil, criminología, psicoanálisis y pensamiento crítico. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo y coordinador del Centro de Orientación y Atención Psicológica CUAPSI en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Por su parte, Andrea Natesoria es estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es parte del grupo de clínicos que brindan sus servicios en CUAPSI. Es participante como ponente, más bien, fue participante como ponente en las jornadas académicas del Colegio de Psicología y ha realizado diplomados. Uno de ellos fue en el pensar la práctica psicoanalítica en las infancias, que fue titulado A la escucha del niño por el Colegio de Saberes, y el segundo diplomado que tomó se titulaba Grafología por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Bueno, sin más, le cedo el micrófono al doctor Georgel para que nos haga favor de presentar su proyecto. Adelante. Gracias, Pau, y gracias a todas, todos, al equipo de psicología. Yo tengo 2 cosas, muchísima alegría y muchísimo agradecimiento, y muy contento por estos 25 años. Tenía mucho tiempo, años, que yo quería estar acá. Digamos que fue un sueño cumplido estar acá con ustedes en el claustro. Me parece, bueno, después de estar en varias instituciones, tanto públicas como privadas, yo lo que podría asegurar sin temor a equivocarme es que el claustro es la neta.
disculparán mi lenguaje poco académico, pero en realidad es eso, o sea, esa pluralidad y esa crítica y ese ser propositivo permanentemente en cuanto a todo lo que atañe, en este caso, a la psicología, pero en realidad pues a las humanidades, ¿no? Y a muchas disciplinas sociales, pues es algo que define, ¿no? Es algo que caracteriza específicamente al claustro. Y me parece que en materia de investigación sí hay eso, hay eso, esa apertura y esa pluralidad para producir conocimiento que tenga efectos concretos en la gente, ¿no? O sea, digamos que, como lo he dicho en otras ocasiones, que lo que está en juego no es un juego, es el sufrimiento de la gente, ¿no? Y el bienestar de la gente. Entonces, me parece que más allá de las medallas, trofeos y grados que tengamos, si no tenemos un efecto en la gente, en el bienestar y en la transformación de las realidades de la gente, entonces me parece que es vano nuestra labor, ¿no? Y eso no ocurre acá en el claustro, ocurre totalmente lo contrario. Me parece que los efectos son evidentísimos y que ya desde ayer lo veíamos, ¿no? Ahora, pues ustedes que están estudiando la licenciatura, ¿no? Digamos que están, si lo vemos como un árbol, pues están en la fronda, ¿no? En la copa de ese árbol, pero el tronco es muy firme, ¿no? Y las raíces tienen muchísimo que ver con una cuestión crítica, ¿no? Ya nos contaban cómo el papel que jugó, la filosofía, las humanidades, ¿no? Las ciencias sociales en general, el mismo psicoanálisis, creo que eso, da ese arraigo, ¿no? Y esa firmeza a lo que estamos intentando hacer con mucha pasión, la verdad, o sea, con mucho interés y muchísimo corazón. Creo que cada quien desde su lugar o desde su posición, está ocurriendo algo que, pues a lo mejor por desgracia es poco común, ¿no? La entrega con entusiasmo. Eso a mí me parece que acá sobra, ¿no? Es así como efervescente ese entusiasmo por querer cambiar las cosas, porque, pues, yo diría que por desgracia, el mundo no es como el claustro. En el campo de la salud mental, sabemos que las cosas van empeorando. Nos vamos o nos enfocamos al mundo penitenciario, el tema de la corrupción, ¿no? El tema de las violencias institucionales y de todo tipo, pues están cada vez más increciendo, ¿no? Cada vez hay un empeoramiento generalizado. Y esto que les queremos compartir, Andrea y yo, es importante señalar que COAPSI está en el centro de este proyecto de investigación, ¿no? Los esfuerzos del equipo, ¿no? Del Colegio de Psicología, tienen que ver también con la maestría en estudios en psicoanálisis y lo que hacemos en COAPSI, ¿no? Está articulado. Y pues ahí como que el tema de la investigación es también medular. Actualmente somos 32 personas, ¿no? En el equipo. Y pues me parece que estos intentos por proponer alternativas acerca de lo que hay, digamos, lo que abunda en materia de salud mental, es importante, porque creo que si tenemos el privilegio de estar en una institución que efectivamente es crítica y además propositiva, pues ahí está el compromiso, ¿no? Si nosotros, pues no sé, si leemos La Universidad sin Condición de Jacques Derrida, o La responsabilidad de los intelectuales y de académicos de Noam Chomsky, o el mismo de psicoanálisis enseñarse en la universidad de Freud, pues parecería que están hablando del claustro, así como una descripción muy específica, ¿no? De la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces creo que tenemos esa obligación y esa responsabilidad de actuar, de intervenir de manera diferente, desde otras perspectivas y con otras estrategias, porque básicamente lo que las hegemonías nos plantean, o más bien nos enchufan o nos exigen, ha dado muy pobres resultados.
Esa creo que es la evidencia empírica más fuerte, ¿no? De cómo es que las cosas necesitan ser transformadas, ¿no? Y creo que, lo repito, es nuestra responsabilidad. Bueno, el grupo de investigación se llama Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Psicología Crítica, y ahí, pues, le voy a pedir a Andrea que si puede ir poniendo la presentación. El proyecto es un título largo: Observatorio Crítico Transdisciplinario en Políticas, Prácticas, Servicios, Intervenciones e Instituciones en Salud Mental. Tiene una perspectiva transdisciplinaria por algo o mucho que comentaba hace ratito Diana, ¿no? Las múltiples formas que hay de investigar, de generar conocimiento y estrategias derivadas de ello, ¿no? Son muchas. Tal parece que en la actualidad lo que prevalece en el ámbito de la ciencia es así, con esa palabra, el hombre, ¿no? No, el hombre estadístico, el hombre cuantitativo, la medición, ¿no? Y de ahí se desbrozan o se descuelgan un montón de lineamientos, incluso de políticas públicas, que hacen que haya muy poquito espacio para la subjetividad, para lo singular, ¿no? Y que eso va a pegar en la manera en la cual intervenimos. Acá, lo repito, abundan esos temas, pero allá afuera no, ¿no? En el campo, en el mundo de la salud mental a nivel internacional, nacional, no es así. A eso me refería con la desgracia, ¿no? Y creo que la perspectiva crítica es permanentemente reflexionar sobre los problemas que nos competen, ¿no? Ubicando los síntomas o las disrupciones que hay allí y ubicar también cómo están articuladas para entonces generar una propuesta. En general, una definición quizás simple de pensamiento crítico creo que es eso. Y creo que tiene que ver básicamente con tres temas: la subjetividad, el lenguaje y las hegemonías, ¿no? Esos tres ámbitos me parece que cualquier disciplina, cualquier proyecto, cualquier dispositivo que se diga crítico, de alguna u otra manera tiene que ver con esas tres cosas, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿qué hacemos? Desde esa perspectiva transdisciplinaria y además crítica, ¿qué hacemos y cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Para proponer otro tipo de modelos, otro tipo de referentes para actuar. La idea del grupo de investigación es tener permanentemente abierto un espacio de diálogo y de crítica, donde cada uno de los estudiantes está desarrollando sus propios proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Generalmente la mayoría tienen que ver con violencias, ¿no? Adicciones, discapacidades, ¿no? Que tiene clínica también, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión crítica y transdisciplinaria. Y hay muchas formas, es difícil, o para mí fue difícil como escoger qué era lo que les queríamos compartir, porque hay varias cosas, ¿no? Hay varios proyectos que están en marcha. Ahorita les hablo de las generalidades, pero una de las cuestiones importantes me parece como señalar del por qué es necesario que haya este trabajo o esta labor en cuanto a la crítica, ¿no? Les pongo un ejemplo: la manera en la cual se establecieron los lineamientos y las políticas públicas en materia de salud mental actual, ¿no? Actualmente, ¿cómo está eso? ¿Quién definió eso y desde dónde? ¿Cómo lo hicieron para decir que este es el camino, este es el redil, ¿no? Este es el camino que tenemos que seguir? A mí me parece que un punto, si hablamos de genealogía, ¿no? Así como hacer un estudio genealógico de la salud mental, algo bien, bien importante es la aparición de la psicofarmacología en 1951, ¿no? Meses después, ni siquiera pasó un año, meses después surge por parte de la APA el DSM-1, ¿no? Pero ya en 1952, ya establecido ese manual. Cuando nosotros revisamos quién estaba presidiendo en aquel entonces
la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, pues fue un doctor famoso, Donald Ewen Cameron, ¿no? Este señor es famoso por así lo titula él, sus trabajos sobre control mental, ¿no? Moldeamiento de la conducta, pero también pasó muchos años trabajando para la CIA, ¿no? Para la institución que tiene que ver con la policía en Estados Unidos. Ese señor fue el presidente de la APA, quien digamos estuvo a cargo de la creación del DSM-1. Por parte de la APA, pero la Asociación Psicológica, perdón, Americana, la presidía un señor Joseph McBeaver Hunt en 1952. Este señor es famoso, era un psicólogo educativo, famoso por sus trabajos sobre modelamiento o modificación de conductas amaneradas, entre comillas, ¿no? En niños que parecían tener una tendencia a la homosexualidad. Ese señor presidía la Asociación Psicológica Americana en aquel entonces. Y ante tal cuestión, ¿no? Ante tal situación, pues uno se preguntaría, bueno, pero siempre hay resistencia, ¿no? Siempre hay disciplinas o personajes que oponen una resistencia y que plantean cosas diferentes. Y bueno, pues tradicionalmente el psicoanálisis, ¿no? Pues fíjense que no, porque la IPA, en ese entonces, el presidente era Heinz Hartmann. Heinz Hartmann fue el inventor de la psicología del yo, ¿no? Y ese señor fue psicofarmacólogo y también fue psiquiatra. Entonces, bueno, puede haber unas opciones ante esta situación. Una es una coincidencia. Dos, el profe que les está hablando como que tiene paranoia y está creando teorías de conspiración. O cuatro, podemos tomarla como una huella, ¿no? Así como un poco como una huella anémica, ¿no? Esas marcas que definen un problema, definen un campo epistémico y también definen el cómo nos vamos a acercar a los problemas que tienen que ver con el mismo, ¿no? Todas esas marcas establecen unos surcos ante los cuales en el campo de la salud mental, hoy día entonces entendemos que no es azaroso ni fortuito que prevalezca la psicofarmacología y la medición, ¿no? Y los enfoques biologicistas. Ante esto, pues poquititas universidades tienen una clínica, ¿no? Donde se pueda trabajar y proponer desde otro lugar. Me parece esto es una realidad. Desde que surge el Colegio de Psicología en el claustro de Sor Juana, surge también COAPSI, ¿no? Que tiene toda una historia, sí, en realidad yo así del tipo que la conozca, no, pero siempre ha estado arraigado el trabajo en COAPSI a un proyecto institucional, tomándose en cuenta que es una institución crítica, ¿no? Y que tiene una articulación firme con los programas educativos, con los programas curriculares y con el eje rector, ¿no? Que es la responsabilidad social. Eh, este tema, ¿no? De llegar a la gente, de todas estas cosas que parecerían abstractas y muy complejas y que se necesita tener un CI elevadísimo para, por ejemplo, trabajarse a sí mismo desde el psicoanálisis, pues no, la verdad es que no, ¿no? Creo que ahí está el reto, ¿no? Esos retos tienen que ver con los esfuerzos que hacemos para marcar esas especificidades en cuanto al problema que nos concierne y generar dispositivos o generar modelos diferentes. Lo que quiero decir es que tal parece que la subjetividad está dejada de lado, ¿no? En materia de salud mental pública, ¿no? Que justamente eso que nos aqueja y que nos duele o nos avergüenza o nos da miedo, en lo singular está fuera de la norma estadística, ¿no? O de todos esos como parámetros generalizados o generalizables u homogeneizantes. Y pues eso a mí me parece un privilegio, ¿no? Y es un gusto que el claustro siga creciendo, siga produciendo este tipo de cuestiones. Y también me gustaría señalar que no es que esté peleado este enfoque o estos planteamientos con otro tipo de investigación.
Me refiero a investigaciones de corte epidemiológico. También son importantes, también echamos mano de eso, ¿no? Y justamente Andrea Nates, pues nos va a compartir una pequeña investigación que tiene que ver con la pandemia que sigue, ¿no? Aún sigue, pero en cuanto a datos descriptivos, ¿no? O sea, también es importante ese nivel en cuanto a la investigación, el nivel descriptivo, ¿no? Ya después podríamos generar cosas a nivel explicativo, comprensivo, pero sí también las descripciones nos orientan, ¿no? Para, para plantear soluciones y tomar decisiones. Creo que sin esas descripciones también estaríamos un poco o un mucho a ciegas. Y pues bueno, le voy a dar la palabra a Andrea Nates, que también estoy súper agradecido con ella porque pone un orden muy firme y muy claro, ¿no? En cuanto a todos los registros, todos los procesos administrativos que hay detrás de Coapsi para que funcione, pues ahí está. Entonces, y por muchas otras cosas, ¿no? En cuanto a su trabajo clínico. En realidad estoy muy agradecido con todo el equipo de Coapsi. Y Andrea, porfa, si nos comentas. Sí, claro que sí. Hola, pues muy buenos días a todos, primero que nada. Y bueno, como mencionaba el doctor Georgel, sí, los datos que vamos a compartirles sí son descriptivos, pero por supuesto que son muy importantes para futuras intervenciones, para soluciones, como lo mencionaba él, para tomar decisiones. Y bueno, a partir de estos datos trazan un camino para, pues, para poder intervenir, ¿no? Sobre el campo de la salud mental, que es básicamente el centro de COAPSI, ¿no? La orientación y la atención psicológica. Entonces, esta información son algunos datos, como dice aquí, de tipo epidemiológico derivados de la atención en COAPSI durante la pandemia. Y el periodo de la pandemia pues comprende aproximadamente de mayo de 2020 hasta nuestros días actuales. Pero bueno, estos datos que les vamos a presentar son de mayo de 2020 al 31 de octubre de este año, del 2021. Entonces, bueno, primero, ¿cuántos pacientes hemos atendido durante la pandemia? Pues en el periodo de mayo a diciembre de 2020 atendimos un total de 159 personas y en el 2021, del 1 de enero al 31 de octubre, atendimos un total de 279 personas. O sea que el total de personas atendidas durante la pandemia es de 438 personas. La población interna y externa. Estos datos pues son de qué personas son pacientes de otros lugares que son externos y quienes pertenecen a la comunidad del claustro. Quienes pertenecen a la comunidad del claustro representan un 29% de la población y el 71% restante de los pacientes son externos a la comunidad del claustro. Los internos son estudiantes, parte del personal o incluso docentes, y los externos llegan por recomendación, puede que de gente interna o incluso por redes sociales, que es algo que refieren mucho, que se enteran por redes sociales y deciden mandar un correo para adquirir la atención. Aquí en esta diapositiva les pusimos una gráfica de pastel con los porcentajes y los motivos de consulta que agrupamos como a grosso modo de todos los pacientes que llegan. Estamos agrupándolos en depresión, duelo, autoestima, pareja o, bueno, problemas con la pareja, situaciones con la pareja, ansiedad, suicidio, estrés académico, problemas familiares, adicciones, trastornos alimenticios, problemas neurológicos y, por último, abuso sexual. Aquí, en este pastelito, podemos ver que el 17% de
los motivos de consulta gira en torno a la ansiedad, que es el principal motivo de consulta, bueno, el motivo de consulta más frecuente. Y sí, creo que tiene mucho sentido que la ansiedad sea algo que genere como miedo, como deseo para buscar ayuda psicológica, ayuda con la salud mental, y más ahorita en este periodo, ¿no? De pandemia, de confinamiento. Creo que sí, la ansiedad es un motivo de consulta, no solo en COAPSI, o sea, no tan común. Más bien, es muy común, no solo en COAPSI, sino en otras partes, ¿no? Más ahorita. En el segundo lugar tenemos problemas familiares también, ¿no? Puede que hable justo de este mismo confinamiento, de pasar mucho tiempo en casa, y este motivo ocupa el segundo lugar con un 15%. Y el tercer lugar lo ocupan dos motivos de consulta, la depresión y el duelo, con un 14%. Y ambos. Y el motivo de consulta menos frecuente, pero no menos importante, es el de trastornos alimenticios con un 2%. Y arribita de ese siguen dos, que es adicciones y problemas neurológicos con un 3%. Aquí están los demás porcentajes. Y bueno, las edades de las personas que llegan a solicitar la atención, tenemos que menores de 10 años representan el 8% de la población. Sí hay niños, no demasiados, pero claro que hay niños y los atendemos. Después están las personas de 11 a 20 años, o sea, adolescentes, que representan un 27% de la población. Después, el 31% lo ocupan personas de 21 a 30 años de edad. Y este es la población como más representativa, porque justo las personas que llegan, los pacientes que llegan, por lo regular tienen entre 21 a 30 años. Después están las personas de 31 a 40 años, con un 11%, de 41 a 50 años, con un 7%, y las personas de 51 a 60 años o más representan un 5% de la población, y 11% de los pacientes no especifican su edad, pero son mayores de edad. Aquí está igual la gráfica de pastel. Y lo que les platicaba acerca de la población interna y externa, aquí agrupamos las carreras de las cuales tenemos pacientes en COAPSI, pertenecientes a la comunidad del claustro, o bueno, más bien los usuarios que pertenecen a las carreras del claustro. Agrupamos comunicación, escritura creativa, filosofía y letras, producción de espectáculos, gestión cultural, gastronomía, derechos humanos, psicología e historia del arte. La licenciatura de la cual tenemos más usuarios es gastronomía, con un 30%. Muchos son de ahí. Después tenemos en segundo lugar a escritura creativa, con un 18%, y el tercer lugar lo ocupa historia del arte. Pero bueno, también tenemos de psicología, por supuesto, comunicación, gestión cultural, derechos humanos, producción y filosofía. Estas son las carreras. Y bueno, acerca de los efectos subjetivos o síntomas que han surgido durante este periodo pandémico, o déficits socializadores, también son déficits socializadores, tenemos que la gente ha experimentado afectación o trastornos del sueño en este periodo. También afectación del humor y del estado de ánimo, afectación de la conducta, alteración en los aprendizajes, en la concentración y en el rendimiento, tanto laboral como académico.
Y esto del aumento de los miedos nocturnos y diurnos se ha presentado específicamente en niñas y niños. Y bueno, por otra parte, antes de terminar, justo después de compartirles estos datos, pues me gustaría compartirles de manera breve mi experiencia como miembro de COAPSI. La realidad es que considero que es un espacio pues, muy enriquecedor en cuanto a aprendizajes. Es un espacio en el que todos aprendemos de todos, todos intercambiamos nuestros saberes, nuestros aprendizajes, nuestras sugerencias. Creo que es también un lugar en el que, al menos yo personalmente, siento mucho acompañamiento, tanto de mis compañeros como de los coordinadores, o sea, del doctor Jorge Moctezuma y de la doctora Mitzi Nieto. Y también, por supuesto, que hay un respaldo, ¿no? Para todos nosotros que somos practicantes o para los que estamos haciendo nuestro servicio social o incluso voluntarios. Sí hay un respaldo muy fuerte por parte de todo el grupo en general, ¿no? Y pues eso creo que es un gran motivador para, pues para atender pacientes, ¿no? Yo sé que, como dicen muchos de nuestros profesores, no hay ningún caso fácil. Sí creo que hay algunas situaciones con pacientes más complicadas que otras y justo ese respaldo que hay en el grupo, ese respaldo que encontramos en COAPSI es lo que pues lo que nos genera como más ganas de atender pacientes, seguridad y bueno, también pues es un espacio justo para aprender. Y como mencionaba el doctor Jorge hace ratito, yo también estoy muy, muy agradecida con todos mis compañeros por querer prestar sus servicios a la comunidad, ¿no? De manera gratuita, porque pues estos meses ha llegado mucha gente y qué bueno, ¿no? Eso significa que otros pacientes están compartiendo sus resultados con otras personas, que recomiendan COAPSI, que los clínicos que estamos ahí estamos poniendo como mucho de nuestra parte y un granito de arena para pues en sociedad, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que en estos momentos de pandemia la salud mental se ha vuelto un factor muy, pues, muy crítico, en riesgo, y por supuesto que la gente busca ayuda porque se preocupa ahora por su salud mental. Entonces, sí, esa es mi experiencia en COAPSI. Y pues nada, creo que esto es todo de mi parte. Le doy la palabra al doctor Jorge. Pues bueno, nada más para cerrar, últimamente con la entrada valiosa de la doctora Mitzi Nieto, también está el trabajo en diversificar las maneras de atender a la población que solicita la atención. Efectivamente, el tema de la prevención, de la cultura psicológica, ¿no? De los abordajes psicoeducativos, o también, si se quiere, reeducativos, toda esa parte también ya ha comenzado a implementarse, ¿no? Lo digo porque pues quizá mucha gente tiene la idea, ¿no? De que es como una clínica de psicoanálisis y no es una clínica de psicoanálisis. Ahí uno de los referentes o uno de los orientadores de esta práctica o de este intento sí tiene que ver con el psicoanálisis, pero en realidad tiene que ver con la psicología clínica y sus distintos abordajes, que son muchísimos. Y también, pues, tomar en cuenta que debe, creo, existir tranquilidad. Si ustedes revisan el código ético del psicólogo, ahí hay muchos artículos, uno de ellos, el 34, habla de la atención al público por parte de estudiantes de la carrera de psicología. Todo eso está allí desglosado y está contemplado, está integrado en la manera en la cual actuamos, en la manera en la cual
trabajamos aunado a que, pues bueno, las personas que están dentro, pues están en supervisión 6 horas a la semana, ¿no? Y que además están en algún tipo de proceso psicoterapéutico personal, ¿no? Aunado a lo que van desarrollando en sus clases, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues a lo mejor uno dice, pues eso es obvio, ¿no? Pues es lo que les digo, que allá afuera, es decir, en el mundo, las cosas no son así, no son así. A mí, por ejemplo, cuando cambió el gobierno, entró el PAN, ¿no? A mí me tocó hacer un diagnóstico de las casas hogar del DIF, ¿no? Y el 70% de las psicólogas y psicólogos tenían el 6º semestre de la licenciatura. Si ustedes conocen la casa que está enfrente a Perisur, y no estoy hablando más del DIF, o sea, yo nada más estoy describiendo que como hay muchos problemas a nivel de sindicatos, ¿no? Está la cuestión política metida allí, ¿no? Y a la hora de la hora, es decir, ya en el ruedo, cuando se trata de trabajar los problemas emocionales y personales de la gente que está allí, en estas instituciones, ¿no? Pues en supervisión no había en esa casa, había 2 psicólogas. Y en esa época que me tocó hacer el diagnóstico, pues había como casi 500 niñas en esa casa hogar para 2 psicólogas. Entonces, creo que acá en el claustro tenemos ese gran chance, ¿no? De tener ese cuidado y ese acompañamiento, así como dice Andrea, las cosas siempre se pueden mejorar, ¿no? Digamos, las vicisitudes a las cuales nos enfrentamos siempre pueden ser mejoradas, ¿no? No todo es perfección, pero creo que es valioso. A mí me parece que es muy valioso y muy importante el que además de todo esto por lo cual estamos festejando en cuanto a los 25 años del claustro, pues está Coapsi, o ha estado Coapsi desde el principio. Y pues no me queda más que agradecerles, les mando un abrazo y ya nos vamos a ver ya mero, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Georgel y a Andrea. Pues no sé, hay muchas cosas que me resuenan y creo que nos resuenan a muchas y muchos de los que estamos aquí, porque bueno, pues hemos llevado a lo largo de estos, al menos en mi caso, de 5 semestres y pues también en este caso pues Rebe y de Andy de 7 semestres, pues esta postura crítica, ¿no? Constantemente por parte tanto del doctor como pues también de la doctora Mitz y de la doctora Diana, de Patti y de Toño, como que la planta docente siempre es muy crítica y pues nos invita justo a cuestionar constantemente lo que sucede en nuestro campo y en las diferentes disciplinas y pues también justo cómo nos llegan a interpelar, ¿no? En nuestras historias y pues cómo podemos nosotros verlo, incluso a veces vernos en la teoría, ¿no? En las clases. Entonces, pues no sé, me parece un gran proyecto y creo que va a ayudar muchísimo posteriormente a la comunidad estudiantil. Y pues la labor que están haciendo en Coapsi es increíble, ¿no? 400 personas en cuarentena estuvo, pues no sé, es muchísimo trabajo y pues claro que es súper agradecido y pues hay que reconocerlo constantemente, de verdad, es genial. Y pues también a Patti, a Toño, que están al pie del cañón, a Iraíz, y pues creo que a todas y todos los docentes del claustro que también han hecho muchísima labor a lo largo de la pandemia para pues ayudar a toda la contención, ¿no? Que muchas veces ha habido muchos desbordes, tanto de nosotros como de pues la población externa, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a todas y todos los ponentes. Todavía tenemos pues un tiempo para hacer un diálogo un poco largo. Así que por favor sean bienvenidas y bienvenidas sus participaciones, sus felicitaciones, sus quejas. No creo que haya. Adelante, Toño.
Pues sí, en efecto, felicitaciones a los tres espacios, bueno, tres grupos de investigación que de una u otra manera creo que hacen eco con esto que decía Andrea también, ¿no? Es decir, en el contexto que estamos viviendo, de una u otra manera, no sé, esto es impresión personal, en una impresión muy particular. Me pareció que durante los primeros meses de todo este contexto, en cierta medida se banalizó la atención de la salud mental, ¿no? Independientemente de su abordaje. Es decir, como si de repente nos convirtieran en cierta forma de magos, ¿no? Que con el abrir y cerrar de los ojos o con el movimiento mágico o con decir palabras rimbombantes, generaríamos entonces una especulación de una cura ante todo lo que estamos sucediendo, o todo lo que estamos viviendo, perdón. Entonces, creo que el también permitir que se ponga palabra y se ponga en este sentido las implicaciones de los trabajos y que no es, exacto, no es telepatía, ¿no? Que no es un cambiar de switch o no es un cambiar exclusivamente de ahora estás bien para que entonces puedas estar mejor, no es tan lineal en pocas palabras. Creo que eso permite también generar la dimensión de las implicaciones que estos espacios tienen en su construcción y en su conformación. Independientemente si es desde las neurociencias, desde el arte, si es desde la cuestión de atención inmediata o clínica, definitivamente no estamos en un lugar de mecánicos, ¿no? O de tecnócratas, ¿no? Es decir, donde podamos identificar a lo mejor cuál es el problema y entonces dar una solución remota o virtual para que entonces la persona viva de una mejor manera, con una mejor calidad de vida. O sea, definitivamente creo que los límites que sí al menos nos cruzan y demarcan también nuestra práctica es no se puede todo, pero en esta circunstancia sí permitir entonces espacios donde puedan recibir y contener pues ciertas formas de demanda, ¿no? Desde desde el atravesamiento de la investigación o incluso el atravesamiento de los espacios grupales o los espacios individuales. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta para no caer en esta banalización de nuestra práctica clínica, ¿no? Para no caer en esta cuestión de que todo lo podemos arreglar o que todo lo podemos saber o que todo lo podemos solucionar. Claro que no. O sea, definitivamente trabajamos con ciertos límites y afortunadamente estamos atravesados por la castración y esto de una u otra manera nos permite también movilizarnos, ¿no? Entonces, felicidades a las compañeras, a los compañeros que estuvieron exponiendo. Sergio, fue un gusto escucharte también. Andrea, fue un gusto de verdad enorme escucharte. Y ahí se me está yendo el otro nombre, mil perdones. Rebe, ya te vi ahorita en pantalla. Fue un gusto también escucharte. A los tres se les percibe evidentemente que están impregnados en los proyectos que están realizando. Entonces, muchas felicidades a las y los seis. Adelante, Pati. Muchas gracias, Toño. Pues bueno, también me sumo al reconocimiento y a la felicitación a todos los grupos de investigación. Un segundito. Ay, disculpen, es que estoy grabando el evento desde mi celular en la computadora, entonces, bueno, perdón. De verdad, mi reconocimiento muy profundo a los tres grupos de investigación, mi agradecimiento a los tres profesores de tiempo completo de este colegio, a Diana, a Georgel, a Mitzi, muchísimas gracias. De verdad, día a día, no saben, hacen mil cosas, o sea, están en la docencia, tutorías, investigación y mil otras cosas que tenemos en el colegio. Tenemos eventos, tenemos actividades. Entonces, bueno, mi agradecimiento para ustedes por estar a cargo de los grupos de investigación y para cada uno de los grupos de investigación, de verdad, muchísimas felicidades. Se nota que están involucrados, que han ido creciendo. Ahora sí que tengo la fortuna de conocer todos sus trabajos y me da muchísimo gusto. O sea, cada que presentan un proyecto, de verdad es así una emoción. Me da mucho gusto, por ejemplo, el proyecto de Rebe, está increíble, Rebe, vemos cómo lo echamos a andar, pero lo echamos a andar. Por ahí les escribía, tenemos el convenio con el asilo Concepción Beistegui, que aparte es muy necesaria la intervención, urgentísima, ¿no? La intervención como ya nos dejaste ver, ¿no? Con las personas de la tercera y cuarta edad.
Entonces, bueno, pues ojalá que ahora ya el regreso a lo presencial nos dé oportunidad de echar a andar tu proyecto allá. Vemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Tú, ya verás, lo hacemos. Y pues bueno, para Coapsi, ¿qué les puedo decir? De verdad, día a día hacen cantidad de actividades, no solamente es, ahorita pues gracias que nos presentan la síntesis de todo el trabajo, yo sé que atrás del trabajo son horas de supervisión, horas de lectura, horas del trabajo de reuniones, en fin, entonces también muchísimas gracias Andrea, porque el doctor Gergel dice, sistematiza, sí, pero es un rollote, es de verdad un trabajal, o sea, porque aparte yo les he de decir que abrimos un formato para solicitud en línea de Coapsi y se les triplicó la demanda de atención, entonces, bueno, pues pobres porque la línea de atención que antes estaba como más en la cuestión de un correo y pues mándanos correo, ahora ya está en la página de la universidad y pues lo hemos difundido con todo el mundo, todos los colegios hacia afuera, entonces muchas gracias Andrea porque lo dijeron así como, ay, nada más sistematiza. Ajá, sí, pero es un montón de cosas. Entonces, bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, con relación a Coapsi, pues se creó desde el 93 como un espacio de formación de los estudiantes y esto de verdad, no existe como tal en otras instituciones. O sea, las instituciones educativas, o sea, las otras universidades tienen el plan académico, la malla curricular, pero no necesariamente la formación práctica. Entonces, esto sí creo que es súper importante, que es un proyecto, el proyecto académico del plan de estudios surge a la par con la clínica universitaria, es decir, no somos una clínica de atención al público, digamos un chopo, obvio, ¿no? Pero sí una clínica universitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el principal punto es la formación de estudiantes. Entonces, lo digo porque puede ser que a lo mejor ustedes digan, ay, pero si el UNAM sí tiene una clínica, sí, pero no tiene toda la infraestructura de supervisión, no tiene toda la infraestructura de todo este trabajo que nos han presentado, entonces sí podríamos pensar, ¿no? Hay algunas instituciones que incluso la Ibero tiene su modelo de atención, pero es muy diferente, o sea, de verdad no es un modelo con tanto trabajo de supervisión sobre todo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y es un orgullo contar con la clínica. Y de verdad me da muchísimo gusto escuchar a Sergio, que ha estado trabajando desde hace bastante tiempo bajo la conducción, la asesoría de la doctora Diana. Sergio, de verdad mi felicitación, has crecido muchísimo, me hubiera gustado verte, ¿verdad? Pero bueno, al menos escucharte de verdad es increíble, siempre súper comprometido, siempre desde los primeros semestres, entonces se nota tu crecimiento académico y tu madurez en términos personales, entonces bueno, pues muchas felicidades a los 3 grupos de investigación y pues para adelante todo lo que venga lo mejor para estos grupos de investigación. Gracias, creo que está Sandra con su mano levantada. Pues muy brevemente, creo que ayer ya se notó como toda la emotividad que tenemos quienes vimos a la par de con Patti, ¿no? Que fuimos siendo parte de esta semilla. Yo les decía, se oye muy fuerte cada que escuchamos la primera vez que se hizo algo, la primera vez, bueno, así como si fuera la hermana que vimos o la hija, que es que la hija sería más bien de Patti, no mía, pero bueno, Patti, si me permites, ¿no? Esta hija esta universidad que hemos visto crecer. Y sí, pues me da mucho gusto ver ya todo lo que han avanzado y claro que recuerdo cuando Coapsi era, pues empezaba, ¿no? Y desde la difusión, desde cómo se va armando, todo el compromiso que se tuvo que hacer. Y bueno, pues también comentarles que pues parte de lo profesional es que hay que tener los compromisos que tenemos, entonces hoy estaré como medio intermitente, pero aquí intento estar escuchando, viendo todos los logros, no solamente de la trayectoria, perdón, sino de lo que se ha logrado hasta ahora, y pues nada, felicitar a Patti, a Diana, a Mitzi, Georgel, Toño, y bueno, ahorita quienes presentaron, ¿no? Andrea, Rebeca, y obviamente a Pau, que está aquí también de moderadora, y pues nada más sumarme a las felicitaciones, aplaudirles. Sé que de pronto presentar ahí sus gráficas y sus PowerPoint se ve sencillo, pero detrás hay un montón de trabajo y como bien lo dijeron, no solamente lo que atendieron, sino lo que tuvieron que haber enfrentado en sus vidas
particulares, que aunque no esté aquí evidenciado, por supuesto que es parte de lo que tuvieron que trabajar y pues nada, yo aquí sigo en el festejo, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Sandra. Y Patti también, muchas gracias. Diana, te escuchamos. Gracias. Yo creo que aportando un dato más para el trabajo que se hace en COAPSI, ¿no? Que decía Jorge, no es una clínica psicoanalítica, es mucho más que eso y hay muchas cosas que se hacen. Y creo que vale la pena mencionar que tenemos un comité de COAPSI, ¿no? O sea, que las decisiones no son improvisadas ni arbitrarias, que nos reunimos cotidianamente y ahí hacemos propuestas y le damos la vuelta y vemos los pros y los contras y proyectos van y proyectos no van, porque sí estamos como también desde un colegiado, ¿no? Evaluando, y creo que es importante, ¿no? El doctor Georgel nos congrega cada tanto y tratamos diferentes temáticas. Entonces, justo creo que es bien valioso ver que, o sea, de pronto lo que se podría percibir como áreas muy diferentes o peleadas, pues no, de pronto hay propuestas de toda índole, y pues Patti y Toño están activos en ese comité, ¿no? Entonces, y intermitentemente algunos otros docentes, por ejemplo, Sandra, ahorita que platicaba, también estuvo en alguno de ellos. Entonces, pues hay un trabajo detrás de eso y creo que el que se sepa es valioso también. Una felicitación y agradecimiento también para Pau. De verdad, muchísimas gracias, Pau, por haber moderado esta mesa. Siempre súper dispuesta, siempre súper comprometida, súper pilas, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, y muchas gracias. No, pues qué va. Gracias a ustedes por la oportunidad y pues también por siempre estar tan atentos con nosotros. Y, pues sí, es como una familia, ¿no? Como lo decía un poco Sandra, y pues todos somos parte de esto y de nuestra disciplina, ¿no? Se ve que hay mucha pasión y esa pasión constantemente se comparte a lo largo de las clases, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Muchas gracias al claustro también por tanta apertura y pues tanta disposición constante. Ay, ven puro drama. Es que es un momento importante, pues, de que cada uno formaba una pieza importante en esta historia, desde los de antaño y ahorita ustedes que están en este momento viviendo su proceso de formarse como futuros psicólogos, psicólogas. De verdad es muy bonito contar con su entusiasmo, su ilusión, su creatividad. Muchas gracias. Y bueno, sin restar importancia, ya quiero invitarles a la siguiente mesa, que es la de maestría. También ha sido un proyecto bien importante del colegio que ha representado una oportunidad de madurar el proyecto de licenciatura. Entonces, bueno, ya comentaba, desde el 2007 surge la maestría, el primer plan orientado a estudios freudianos, y en el 2015 la maestría se fortalece y se renueva hacia estudios Freud-Lacan. Entonces, bueno, pues vamos a invitar a los ponentes de la siguiente mesa, que ya están por aquí, para que, bueno, pues se alisten. Nos quedan unos minutitos. ¿Les parece bien? Nos quedan unos 10 minutitos para ir, tomar café, hacer un break, y en punto de la 1 empezamos la siguiente mesa de la maestría en estudios en psicoanálisis. La mesa va a estar moderada por el maestro Antonio Gómez Montelongo. Muchas gracias, Toño. Entonces, bueno, pues damos unos minutitos y en punto de la 1 retomamos el evento. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.